Hola, soy Mariby Cosplayer y te doy la bienvenida a mi canal. En este video voy a estar realizando un video análisis y va a ser un poco más extenso debido a que voy a plantear parte de mis posibles teorías y mi gran teoría de cuál puede ser el posible final de Shingeki no Kyojin, ya que se nos ha entregado lastimosamente el capítulo 138, titulado Un largo sueño. Un capítulo impactante, doloroso, emotivo. Crudo, bastante crudo. Pero la verdad no esperaba menos a esta altura del manga. Les mentiría si les dijera que lo he superado. Pero la verdad han pasado un par de días y la verdad es que aún no soy completamente capaz de asimilar todo lo que ha pasado. Aún sigo un poco tocada a causa de este capítulo y quizás durante el video análisis obviamente se note un poco, así que empecemos. Este capítulo ya nos revela mucho con solo el título, Un largo sueño. Una frase que al parecer está muy latente dentro de lo que es el recorrido del manga. Retomamos desde el capítulo anterior donde el titán colosal de Armin genera esta explosión que al parecer detuvo el retumbar, ya que la estructura ósea del titán de Eren va cayendo por partes y también los titanes colosales se han detenido. Entonces solamente queda la intrigante si es que Eren realmente ha muerto y si es que realmente han detenido el retumbar. También nos muestran un panel en donde Mikasa recuerda la última frase que Eren le dijo: siempre te he odiado. Fuerte. Fuertísimo. Y también vemos cómo las familias de los candidatos a guerreros y guerreros se reencuentran. Y bueno, momento emotivo para quienes sean marleyanos, comillas, porque también entendemos que son eldianos que viven en Marley, pero lo menciono de esta forma para que haya una diferencia entre las personas que estoy hablando. Y los soldados de la ex legión de reconocimiento ahí solitos sin que nadie les espere al aterrizaje del titán de Falco. También vemos a Karina, la madre de Reiner, quien se encuentra con Annie y Annie le consulta acerca de su padre, quien se encuentra en el mismo lugar incluso. Pero parece que realmente la batalla no ha terminado. Porque en el fondo de la viñeta se observa una explosión donde aparece el titán fundador de ataque colosal de Eren. O sea, chotísimo, tiene todos los poderes. Y obviamente tienen que evitar a toda costa que se reúna con este 100 pies. Pero todos obviamente se quedan pensando, el problema al parecer no fue el 100 pies, porque el 100 pies sobrevivió a pesar de la explosión. O sea que a toda costa al que tienen que matar es a Eren. Los soldados de la alianza se hacen la idea de que tienen que seguir luchando hasta el final. Y después nos muestran un plano en donde se reencuentra Annie con su padre. Pero al mismo tiempo aparece un humo que es bastante familiar y que incluso emerge de esta alucinógena, que se empezaron a preguntar si es que esto venía de los titanes muertos, pero obviamente no venían de los titanes muertos. Connie sabía y reconocía qué tipo de humo era este y es el mismo que apareció en su pueblo natal, en Ragako. Por lo que Levi toma la acción y dice: Mikasa, Pike, suban sobre Falco, tenemos que salir de aquí. Y aquí empieza lo doloroso. Vemos este panel en donde al parecer Jin, Connie, Gaby, todos quienes estaban abajo se están despidiendo de alguna u otra forma a través de la mirada, mirando en dirección a Falco, donde vemos también a Pike muy afectada por la situación. Y después en la siguiente página, ¡Ay, Dios mío! es que no, este abrazo es insuperable. Entonces este es nuestro fin. Y Jin asumiendo claramente la situación, dice: bueno, somos la legión, este es el camino por el cual optamos. Y Connie hace algo tan increíble que es reconocerle las cosas positivas, o sea, está halagando a Jin incluso en sus últimos momentos de humano, porque este humo, recordemos que los transforma en titanes. No estarán muertos, como muchos creyeron. Y también reconectamos a la escena en donde Annie se está por abrazar con su padre, pero obviamente el humo va a afectar antes de que esto ocurra.
dándonos el panel en donde todos se han transformado en titanes puros. En cierta forma yo creo que fue el karma, no creo que Isayama haya puesto este panel de abajo porque sí. Yo creo que fue el karma por la muerte de Petra. De alguna u otra forma la alucinógena ha invocado a este mini ejército, gran ejército de titanes puros para protegerse y obviamente avanzar hasta llegar a Eren, donde Reiner también trata de oponerse y decirle que sobre él tendrá que pasar un ejército para derrotarlo. También retomamos en la parte en donde el titán colosal de Armin se ve cara a cara con Eren, donde en ese momento le menciona: Eren, ¿de verdad amas este infierno? Entonces te seguiré hasta el final. Una frase memorable para mí que después viene acompañada de este panel gigante en donde vemos a estos dos colosales a punto de agarrarse prácticamente a trompadas. Y obviamente después vemos un triste panel en donde vemos a nuestros queridos personajes Jin, Connie, y no tan querida Gabi, quienes están transformados en titanes puros y buscan atacar a Reiner y compañía. Como los únicos no afectados de este humo serían los Ackerman y los portadores de titanes, los únicos que tienen en sus manos el poder de derrotar a Eren son Levi y Mikasa. En este momento Levi le menciona a Mikasa que tiene que prepararse porque ya llegó el momento que no estaban esperando. Aquí Mikasa al parecer entra en una especie de ilusión, sueño, déjà vu, como quieran llamarle. Yo tengo mi teoría respecto a esto. Y es increíble cómo esta parte del capítulo nos conecta con el principio. El fin y el principio se están conectando en este mismo instante, pero ahora es Mikasa quien es como la protagonista, ya que es ella que incluso menciona la misma frase de Eren, diciendo es como si hubiese tenido un largo sueño. Recordemos el primer capítulo de manga en donde Eren también menciona esto. Y no fue lo único, o sea, para más, ponen a Mikasa llorando al igual que Eren. Y el mismo Eren le pregunta a Mikasa, ¿por qué estás llorando? Pero aquí es diferente porque Mikasa se cuestiona el por qué está en ese lugar. Al parecer, parte de ella sigue conectada con su realidad, pero en parte también se encuentra en este lugar. Y aquí es donde Eren empieza a explicarle que habían abandonado todo, que hace 2 meses habían escapado juntos para vivir los últimos 4 años que le quedaban a Eren y que lamentablemente pronto estarían invadiendo Paradise. Pero también es inevitable todo lo que iba a pasar. Sí o sí iban a atacar la isla, sí o sí iba a quedar la embarrada, por decirlo así, e iban a destruir todo. Ya sabemos que esto es a causa de que Marley buscaba apoderarse del poder del titán fundador que tenía el mismo Eren, por lo que la guerra era inevitable. Pero ojo, esto hay que tenerlo muy presente porque después lo voy a explicar en el final y cómo se conectaría con el posible último capítulo de Shingeki no Kyojin. Pero también hablan de la promesa que Eren le pide a Mikasa que cumpla. Si es que le puede prometer que cuando él muera se deshaga de esta bufanda y que viva una larga vida, que se olvide de él y así va a ser libre. Y en casi como súplica, Eren le dice: por favor Mikasa, olvídame. Y vemos aquí impresionante cómo de a poco a Eren se le van apareciendo las marcas de titán. Mikasa se disculpa mientras todos los demás compañeros siguen luchando. Se pone su bufanda con determinación que la saca desde su abdomen y dice: no puedo. Y ella con determinación dice que lo va a matar. Aquí tienen un encuentro de miradas bastante emotivo, por decirlo así. De alguna u otra forma se sonríen tristemente porque saben que este es el adiós. Mikasa le dice: nos vemos después, Eren, mientras le corta la cabeza, y después nos muestran el último panel del manga que deja a todos con bastantes
distintas opiniones. Por decirlo así, con bastante impresión. A mí la verdad hubieron dos momentos que me impactaron dentro de este capítulo, que fueron, bueno, quizás tres, pero hay dos acciones que están involucradas en un solo panel que me causaron mucho impacto. Fue principalmente como Connie y Jin obviamente se transforman en titanes puros, y este último panel que es bastante interesante de analizar. Vemos a Mikasa besando la cabeza decapitada de Eren y a la Ymir Voss atrás sonriendo. ¿Cómo interpreto esto, Isayama? Dímelo, por favor. Pero bien, hay muchas opiniones divididas respecto a este último panel. Yo sencillamente la opinión desde mi más profunda sinceridad es: esto es hermosamente doloroso, pero me parece una especie de despedida tan simbólica que en cierta forma el que algunas personas digan que esto es como necrofilia, que es como loco, descabellado, etcétera, Que es asqueroso, incluso he leído. sí puede ser necrofilia, pero están analizando muy superficialmente la acción. Esto es algo tan simbólico y cargado de significado Que de verdad me llega a doler el alma de solo pensarlo. Mikasa se está despidiendo de la persona que más amó en la vida, de la persona que fue su compañero, con el que estuvo siempre, a quien siempre protegió, con quien creció, su hermano, su mejor amigo inclusive puede ser. Eren lo era todo para ella. Y ella fue tan valiente, tan... Mikasa Good, Mikasa God. por favor, o sea... ¿Quién tiene el valor y los cojones que tiene ella? O sea, para mí fue impresionante el acto que hizo. Y aún así, de alguna u otra forma, quiso despedirse de él totalmente. También está esta frase que dice: adiós al niño que buscaba la libertad. Y vemos a Ymir de fondo, sonriendo extrañamente. Esto puede tener tantos significados que es muy complejo de analizar, pero la verdad es bastante interesante. Tenemos que tener presente que de alguna u otra forma Armin quizás tuvo una especie de pacto con Ymir. Quizás no sabemos qué fue lo que se acordó, tampoco sabemos cuál fue posiblemente el pacto que hizo Eren con Ymir, así que estamos todos expectantes. Pero hablemos del posible capítulo final de Shingeki no Kyojin, el 139. Como mencioné en un principio, el nombre de este capítulo ya nos dice mucho. Esto quiere decir que está totalmente conectado con el primer capítulo de manga, y obviamente también se nos muestra la otra especie de conexión, cuando vemos a Mikasa diciendo los mismos diálogos y repitiendo las mismas acciones que hizo Eren cuando era pequeño en el capítulo 1 de manga. El hecho clave ocurre cuando Mikasa se cuestiona el por qué está en ese lugar. Hay muchas teorías hablando sobre esto. La verdad, a mí, cuando leí acerca de los comentarios que decían no, que es una ilusión, que Mikasa está alucinando porque es enloquecido por el estrés de la situación, etcétera, 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 que es un sueño, bla, bla, etcétera. Yo sinceramente creo que no. Desde un principio Shingeki no Kyojin nos ha dado luces de que aquí existe una especie de bucle temporal, que este bucle puede tener quizás muchas y diferentes líneas temporales, en donde se han cometido ciertas acciones que siempre han llevado a la destrucción del pueblo eldiano. Y yo creo principalmente que la motivación de Ymir y también la de Eren y la razón por la que se han juntado es que no exista esta especie como de extinción del pueblo eldiano de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Este mismo capítulo en cierta parte nos ha revelado cuál puede haber sido un posible error que se ha cometido en el pasado, así como el mismo Búho lo mencionó. Bueno, retomando esta idea de las líneas temporales presentes en el bucle temporal, donde se han cometido quizás errores una y otra vez, quizás no los mismos errores inclusive en las distintas líneas temporales. Recordemos que el Búho es que nos menciona esto de que se han cometido los mismos errores y que tienen que salvar
a Armin y a Mikasa. En este momento, en este panel clave que se nos muestra en este capítulo actualmente, nos está confirmando la existencia de posibles líneas temporales, ya que el mismo Eren menciona de que ellos habían escapado y que Armin los estaba buscando, y que la invasión a Paradis por parte de Marley es un hecho, ya que estaban en busca del titán fundador que se encontraba en la isla y del cual Eren era su portador. El mismo Eren menciona que hubiesen muerto si no huían y que incluso Armin los estaba buscando. ¿Qué nos dice eso? A empezar, de que Marley invadiría Paradis de alguna u otra forma, que la única forma de defenderse sería usando el titán de ataque de Eren y el posible titán colosal de Armin, si es que esto ha ocurrido en esa línea temporal. Pero de alguna u otra forma Armin y Mikasa acabarían muriendo y el poder del titán fundador caería a manos de Marley. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? De que Armin y Mikasa posiblemente habrían muerto en esta línea temporal. Eren de alguna u otra forma también habría muerto, ya sea porque le habrán quitado el poder del titán fundador o porque han pasado los 4 años y Marley se ha apoderado de este titán fundador. Quizás él mismo Zeke se hubiese hecho cargo de la posición de este titán y él tendría un gran poder bajo sus manos. O sea, el retumbar caería 100% en las manos de Zeke y de Marley. Y quizás era el mismo Marley quien causaba un caos en el mundo y posiblemente también terminaba con la extinción de la raza humana. No sabemos. Es una posibilidad dentro de esta línea temporal. Otra cosa que nos puede confirmar que posiblemente esta sea otra línea temporal es que Eren le dice a Mikasa que en ese momento, cuando él le preguntó qué era él para ella seguramente le dijo que lo amaba y confesaba sus sentimientos. O sea que al parecer hubiésemos tenido una especie de final feliz, comillas, durante los años de vida que le quedaban a Eren, y si es que no los encontraba mientras Marley invadía la isla Paradis. Pero sinceramente eso no tenía que ocurrir así, porque no tenía que ser así. Ese era parte de algunos errores que a lo mejor se estaban cometiendo en otras líneas temporales y no tenían que ocurrir, porque quizás nadie sabe el pacto que hacía Ymir con los portadores del titán fundador, y después al momento de activar lo que es la coordenada era el que salvaran al pueblo eldiano, porque iban hacia su inminente destrucción. Ahora bien, ya que sabemos que posiblemente existan otras líneas temporales, ¿cómo podemos conectar este con el panel final de manga, el último panel que el mismo Isayama había revelado una vez cuando le preguntaron cuál era posiblemente el final de Shingeki no Kyojin, o qué es lo que podría aparecer o qué podría salir o con qué está relacionado? Y él dibujó una viñeta en donde sale un hombre de pelo largo con un bebé. Vaya panel. Aún así él había mencionado que posiblemente puede que esté sujeto a cambios en la historia, pero que eso se verá a medida de que la obra avance y que vaya evolucionando su desarrollo. Pero si nos basamos bajo esta suposición de que este sí o sí es el panel final del manga de Shingeki no Kyojin, yo les voy a presentar ahora más o menos cuál podría ser la teoría del último capítulo del manga, ya que posiblemente existan otras líneas temporales en donde se espera que se hagan las cosas bien, en donde se detenga a lo mejor el retumbar, que el pueblo eldiano se salve de alguna u otra forma. Suponiendo que esos hechos ocurren, yo creo que es cuando se rompe el bucle. Para este entonces Eren sí tendría que morir sí o sí. Incluso la ova de Mikasa de The Lost Girl nos muestra que sí o sí Eren va a morir, es su destino, y que a lo mejor esto se ha estado evitando desde hace mucho tiempo, pero que también quizás con la condición, como mencionaba el búho, de que Armin y Mikasa tenían que mantenerse con vida. O sea, en otras palabras, era que a lo mejor el pueblo eldiano no se extinguiera, que era lo que a lo mejor habría pasado en otras líneas temporales posiblemente. Ahora bien,
¿Por qué hay que suponer que la muerte de Eren es inminente? O sea, sí o sí va a ocurrir, pero ¿por qué en este universo alterno donde supuestamente quizás Marley obtiene el poder y después sé que lo tiene y él se hace portador y todo eso? ¿Por qué ahí no se rompería el bucle si es que Eren estaría muerto y se estaría cumpliendo igual el cometido? Si es que, por ejemplo, la importancia de que el pueblo eldiano siga vivo y que esté Armin y Mikasa vivos, pues para mí la razón es la siguiente. Lo importante aquí es que la alucinógena no tenga ser vivo al cual aferrarse para sobrevivir. O sea que el punto vital de la alucinógena es quien sea el portador del titán fundador en esa línea temporal o en ese tiempo. Si ponemos el caso hipotético de que sé que se haga el portador del titán fundador en esta línea temporal en donde Mikasa le dice que sí a Eren acerca de sus sentimientos y se confesa, la alucinógena seguiría teniendo a un portador, seguiría aferrándose y sobreviviendo a este portador del titán fundador. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Sí o sí, Eren tiene que seguir siendo quien tenga el titán fundador porque es así, se ha repetido así desde siempre en el bucle. Es importante que él siga siendo el contenedor de alguna u otra forma. Y su muerte tiene que ser inminente, porque si le matan a él siendo el único portador del titán fundador en esta línea temporal, la alucinógena no tendría a quien aferrarse y a quien sobrevivir. En ese momento, si es que cae Eren como, bueno, ahora cayó prácticamente en el último capítulo del manga que ha salido, yo creo, es un supuesto, no sé si vaya a ser así, pero él al ser el portador del titán fundador y ahora estar muerto y la alucinógena no tener a quien aferrarse, el poder de los titanes posiblemente se revierta y todos aquellos quienes se hayan transformado en titanes vuelvan a su estado humano, y aquellos que hayan sido portadores de un poder de titán también volverían a su forma humana. Esta es una suposición, pero así de esta forma el bucle se rompería. Aún así, yo tengo la fiel convicción que si es que el bucle acaba debido a que se cometió la acción de separar a la alucinógena con el titán fundador, todo se reinicia, todo vuelve al inicio. Y aquí voy a hacer una conexión entre este panel de manga y el capítulo 120, con un panel en particular en donde Eren y Zeke viajan. O sea, viajan, sino que se internan en las memorias de su padre. En las memorias del titán de ataque, en otras palabras. Y aquí es donde, cuando ellos abren la puerta y entran a la casa de Eren, donde está Grisha con su hijo, de alguna u otra forma asustado por el futuro de su hijo. Pero, ¿no se han puesto a pensar que este panel de manga, el del posible final, es la vista que tenían Zeke y Eren? Pero que ahora, terminado el bucle, es Grisha quien le dice a Eren de que es libre, que ha nacido en un mundo libre de murallas, libre de titanes y que todo se ha acabado, que cumplió de alguna u otra forma su misión. Y en este mundo alterno, o sea, en esta línea temporal que ocurriría después de la actual que hay en el manga, ya no habría bucle, se acabaría. Entonces esta sería la única línea temporal existente en este mundo de Shingeki no Kyojin, porque también hay que recordar que hay otros mundos. Otra posible teoría es que haberse cumplido este cometido de la muerte de Eren al ser el portador del titán fundador y también quien portaba la alucinógena, y que de alguna u otra forma inhabilitaría los poderes de esta mediante, a causa de su muerte, todo se reiniciaría y se conectaría con el universo de Shingeki no Schul Cast o Cast. No sé cómo se pronuncia, lo siento. Ya que en un panel donde Eren tiene como unas memorias, las está observando,
aparecen Eren y Mikasa de ese universo, así que también es otro posible final. Otro posible final es que, bueno, asesinaron a Eren, se detuvo el retumbar, la guerra se acabó, todo se acabó de alguna u otra forma quizás, y quien sale posiblemente sea Granjero Kun con el bebé de Historia, que a lo mejor no sabemos sea Ymir reencarnando en este mundo, naciendo libre de alguna u otra forma, ya que no va a ser la titán original y no va a ser quien va a tener a la alucinógena y los poderes titánicos, etcétera. También puede que haya otra teoría en donde diga que a lo mejor todo lo que vio Mikasa dentro del titán colosal de Eren no sea cierto, que realmente Ymir esté manipulando de alguna u otra forma, dándole algo que no es, y que Eren se encuentre en Paradis con el hijo de Historia y que se reactive el retumbar, destruyan a toda la humanidad y que le diga: eres libre, naciste libre de un mundo quizás fuera de titanes que estén en contra de él, y muchas cosas más, y la humanidad, pero yo creo que no es posible, ya que Eren, yo creo que sí o sí ha muerto. Yo creo que la primera propuesta de la teoría agarra más fuerza también cuando nos sentamos a recordar qué fue a lo mejor realmente lo que Eren vio cuando besó la mano de Historia, porque tampoco sabemos al 100% qué fue lo que vio. A lo mejor él evidenció toda esa línea alterna, como había mencionado, donde Mikasa le decía que sí a Eren, que lo amaba y que se fueran juntos y que todas esas cosas. A lo mejor él vio todo eso y vio que mataron a sus compañeros, mataron a Mikasa, quizás lo mataron a él. Marley se apoderó de todo, causó una destrucción en el mundo, la humanidad se extinguió y fin. Quizás él vio todo eso, y que a lo mejor incluso antes de su muerte es en el momento en el que justo él despierta llorando en el capítulo 1 de manga. Así que bueno, veamos cuál va a ser el posible desenlace, veamos si es que la chunto con mi teoría del posible final. Y bueno, en cierta parte sí predije lo que ocurrió en este capítulo, incluso los posteé en mis historias de Instagram. Es algo que vengo pensando desde hace mucho tiempo, así que espero haberla chuntado 100% con el final, porque al menos con esta primera parte de quienes en cierta forma se harían cargo de la muerte de Eren, que Armin, Mikasa, Levi también, que estaba presente. Yo sabía incluso más o menos cómo iba a ser el orden por lógica, ya que Armin poseía un poder titánico, Levi no estaba a su 100%, pero de alguna otra forma podía crear una apertura a Mikasa, y Mikasa daría el golpe final. Lo único que me faltaba conectar en ese entonces fue el cómo no se involucraría a los demás de la Legión de Reconocimiento, como Jin, Connie, quienes aún seguían con vida, pero aquí Isayama ya demostró cómo esas personas ya no pudieron involucrarse en esa derrota a nuestro Eren God. Pero bueno, ha sido un capítulo fuerte. Yo creo que sinceramente es uno de los mejores capítulos que he visto de Shingeki no Kyojin respecto al manga. ¿Tiene cosas innecesarias? Sí, quizás sí. Pero yo creo que se justifican en base a que el autor es sanguinario, de alguna u otra forma. Yo creo que hubieron muertes que quizás eran un poco innecesarias, quizás las transformaciones de los titanes eran un poco innecesarias, pero quizás se justificaría obviamente por el hecho de que la alucinógena se tenía que proteger de alguna u otra forma y abrirse paso hacia Eren, porque sabía que los demás portadores de titanes iban a impedir que esto ocurriera. Bueno, ya queda poco para saber qué es lo que va a pasar realmente en el desenlace de esta obra. La verdad, a mí Shingeki me encanta, me flipa. Yo creo que es un gran anime, un gran manga. Mucha gente puede diferir, pero bueno, cada quien tiene su propia opinión. Pero llevo años siguiendo esta obra y la verdad es que a mí es una de las pocas que me genera esta emoción y fanatismo. Esperemos saber qué significó finalmente esa sonrisa de Ymir, que es lo único que aún no puedo como quizás
resolver, puede ser como lo logró, el hijo de puta lo logró, por decirlo así, por Eren, de que logró que no se extinguiera su pueblo y que a lo mejor ese era el pacto, y después vuelven todos a la normalidad, despiertan en una realidad alterna, que al final se ha terminado el bucle y que todo vuelva a ser happy, pero de alguna otra forma creo que ese final tampoco me convencería tanto, porque Isayama dijo que no iba a ser un final feliz. Entonces, estamos expectantes, ya no queda nada, el 28 es una fecha importante, el 28 de este mes, así que no lo olviden. Este ha sido mi video análisis, espero que les haya gustado. Me gustaría saber cuáles son sus teorías del final, si es que lo pueden dejar en los comentarios, y nos vemos en un próximo video, ya el último video análisis del último capítulo, así que hasta luego.